Muchachos, ¿cómo están? Les extiendo un saludo a todos. Espero estén descansando en casa después de un arduo día de trabajo. El dibujo que ustedes ven acá, un poquito chueco, un poquito improvisado, es una especie de recorderis de lo que vimos en la clase práctica del sábado, que también le puede servir a las personas que no estuvieron para que se empapen un poquito de lo que hacemos los sábados. Este diagrama describe de forma muy escueta el sistema de carga de una moto AKT NKD, que fue la misma que pudimos intervenir el día sábado. Hago este video sobre todo bajo sugerencia de nuestro compañero Wilfer, que me hizo caer en cuenta de que algunos de estos elementos y componentes y conceptos son un poquito complicados y un poquito esquivos, sobre todo cuando no estamos acostumbrados a ellos. Entonces, bien, vamos a ver los tres componentes. Bueno, serían cuatro porque el cableado también es un componente del sistema de carga de una moto de este tipo. ¿Ese solamente aplica para el sistema de carga de una NKD? No, muchas motocicletas del mercado tienen un sistema de carga muy parecido. Y se podría decir que casi todas tienen un sistema de carga que opera bajo los mismos principios. Cambian cosas, cambian los colores de los cables, cambian el número de cables, en algunos casos son sistemas monofásicos, en otros trifásicos, dependiendo de las demandas del motor, del sistema de iluminación. Lo importante es que en todos los casos se repiten esos cuatro componentes. ¿Cuáles son los cuatro componentes? Bueno, 5 con el cableado. Este que ustedes ven acá, que es el volante magnético, esto que ustedes ven acá, que es el estator o el plato de bobinas o la corona de bobinas, esto que ustedes ven acá, que es el rectificador regulador, la batería como cuarto componente y el cableado como quinto componente. Ahora bien, vamos a recordar qué función cumple cada uno de estos elementos. El volante magnético, actúa o trabaja en conjunción con el estator. El estator es un grupo de bobinas que es excitada por el movimiento del volante magnético y genera una corriente alterna. ¿Por qué genera una corriente alterna? ¿Por qué no puede generar otro tipo de corriente? Porque al dar giro el volante magnético sobre las bobinas genera electricidad. Bueno, honestamente eso es una explicación un poco más larga de lo que comprende este tipo de video. Lo que tenemos que tener en cuenta es que al girar este volante magnético en proximidad del plato de bobinas, el plato de bobinas va a generar una corriente y que esta corriente es alterna. La corriente alterna es muy bacana, es la misma corriente que alimentan nuestros electrodomésticos, la misma corriente que prendemos nuestros bombillos y la que utilizamos en casa. Sin embargo, los elementos de nuestra motocicleta normalmente no funcionan con corriente alterna, funcionan con corriente directa y funcionan con un voltaje particular, que es 12 voltios más o menos 5 más o menos. Nosotros acá estamos teniendo corriente alterna y créame que no es pequeña. Dependiendo del diseño de la bobina y la capacidad de la moto, podemos estar hablando entre 80 voltios de corriente alterna hasta 400 voltios de corriente alterna. Ese tipo de voltaje y ese tipo de corriente no nos sirve ni para cargar la batería ni para alimentar el sistema de luces de la moto. Necesitamos algo diferente. Ahí es donde entra a jugar el rectificador regulador. El rectificador regulador, aunque comúnmente en el mercado lo vamos a escuchar nombrado como rectificador solamente o regulador solamente, cumple las dos funciones. La primera es rectificar. Rectificar es el proceso a través del cual la corriente alterna que genera el estator se convierte en corriente continua que podemos utilizar para el sistema eléctrico de la moto. Y la regulación es coger esos voltajes altos y fluctuantes que nos genera el plato de bobinas y convertirlo en algo parecido a los 12 voltios que teóricamente utiliza el sistema eléctrico de nuestra moto. ¿Por qué digo que teóricamente? Porque estos valores cambian en función de las RPMs del motor, en función de la calidad del sistema eléctrico, en función de la demanda del sistema eléctrico, cuántas cositas tengamos prendidas y demás. En cada moto el rango máximo y mínimo de voltaje cambia, pero vamos a poner el punto medio como 12.5, 12 voltios. Entonces ya sabemos, rectificar es convertir la corriente alterna que se expresa como una onda en corriente directa y regular es coger ese voltaje súper alto y reducirlo a 12 voltios. El rectificador regulador, ¿cómo hace eso? A través de un sistema de diodos, es un asunto un poquito complicado. Nosotros afortunadamente no vamos a tener que diseñar un rectificador regulador. Sí tenemos que saber cuándo está funcionando, qué necesita para funcionar y cuándo lo debemos descartar.
El rectificador regulador, como ustedes pueden ver aquí, tiene 1, 2, 3, 4 y 5 cables. 2 de esos cables ya los hemos definido. Son los 2 cables que le llevan la corriente alterna que produjo el estator. Este otro cable que vemos acá es una entrada a masa. ¿Por qué? Porque el exceso de corriente que genera este rectificador regulador tiene que llegar a algún lado. Y todos los elementos eléctricos, como ustedes bien saben, necesitan una masa común. Sin masa no hay corriente eléctrica y sin corriente no hay funcionamiento. Aquí vemos otro cable. Este cable lo tiene la NKD, modelo nuevo, no la que estuvimos interviniendo, pero me pareció interesante mostrarlo. Y es un cable que sale específicamente para el sistema de luces, única y exclusivamente para el sistema de luces. No se ocupa de ningún otro sistema. Este cable nos va a tener que mandar 12 voltios de corriente directa. Si nos manda demasiado, podemos quemar los bombillos. Si nos manda muy poco, los bombillos no van a alumbrar fuerte. Y tenemos este otro cable, que normalmente es de color negro o rojo, dependiendo del tipo de moto. Este cable es corriente rectificada de 12 voltios, de una forma muy similar a esta, pero este cable va a llegar específicamente a la batería. Aquí coloqué un pequeño switch para simbolizar el switch en sentido de la moto. Normalmente las motos cortan el circuito de alimentación a batería con el switch principal. Entonces, lo que está pasando básicamente es, y volvámoslo a repetir, el estator, gracias al giro de la volante magnética, va a producir una corriente alterna con un voltaje relativamente alto que llega al rectificador regulador, que lo rectifica y regula y nos produce, en este caso, 2 salidas que suman aproximadamente 12 voltios de corriente continua. En este caso, una de las salidas nos va a alimentar el sistema de luces y otra de las salidas, que normalmente es más común, esta última solamente se ve en los modelos nuevos, esta es muy común incluso en los modelos viejos y en muchísimas motos chinas, nos va a alimentar o a cargar la batería. ¿La batería de qué se ocupa? De mantener una reserva de electricidad para mantener el voltaje y el amperaje estable en el resto del sistema, aun cuando este, por ejemplo, por bajas revoluciones o porque simple y sencillamente el motor está apagado, no pueda generar electricidad. Esta es la razón por la cual, incluso sin batería, las motos al prender activan el sistema de iluminación, los bombillos, los marcadores de cambios, de neutra y demás. Porque la batería funciona como un reservorio de electricidad y también nos ayuda a mantener la estabilidad en el sistema. Muchachos, cualquier duda, sugerencia y demás, con muchísimo gusto la acepto y espero que estén muy bien. Nos estaremos viendo el día jueves a las 6 de la tarde. Muchas gracias por su atención.